A ver, está claro que el deportista lo ve como la peor parte porque evidentemente le priva de hacer el trabajo para el cual está diseñado, pero hay que entender que una lesión es algo intrínseco al deporte, es un aspecto más. Nosotros lo vemos como una oportunidad también para poder potenciar pues ese sistema muscular, óseo, capsulo-ligamentoso, el que sea que se haya dañado. Es una oportunidad también para intentar mejorar y intentar prevenir que vuelva a pasar en un futuro. Entonces hay que verlo como una oportunidad de mejora y es la forma en la que intentamos siempre desempeñarlo para obtener mejores resultados. A ver, yo creo que es realmente lo que más teme, porque cuando estás en un momento de media temporada, si tienes una lesión de larga duración, difícilmente vas a poder llegar a final de temporada, y si llegas va a diferir mucho del mejor momento físico en el que podrías llegar. Entonces, claro, es un riesgo real a perderse toda la temporada. Son jugadores que encima tienen pues a lo mejor una incertidumbre por temas de contratos para años venideros. Entonces es un momento muy complicado que hay que saber manejar, pero bueno, intentamos en la medida posible que no sucedan o intentar acelerar los procesos de recuperación lo máximo posibles. Es posible acelerar lo máximo posible esa recuperación. No obstante, tenemos que tener en cuenta que hay unos tiempos biológicos de regeneración de tejidos. Esos tiempos biológicos, evidentemente, no son los mismos dentro de cada jugador o jugadora y, evidentemente, son muy diferentes a una persona común, una persona de a pie, porque el metabolismo de un deportista de élite, evidentemente, tiene unos mecanismos mucho más acelerados. A la hora de asumir riesgos, siempre el propio jugador o jugadora y el cuerpo técnico son los que más prisa se suelen dar para intentar acortar esos tiempos. Eso siempre vamos a poner en una balanza para ver el equilibrio que hay entre el posible riesgo de relesión o de sufrir otro tipo de lesión y el de rendimiento que puede dar. Entonces, ¿se pueden acortar plazos? Dentro de lo que marca la biología se intenta acelerar lo máximo posible, y riesgos, nunca existe el riesgo cero, entonces intentamos hacerlo siempre en un paradigma de ratio seguro. A ver, hay muchas formas de intentar mejorarlo. Vamos a poner un ejemplo pues, para que se vea de una forma un poco más práctica. Vamos a mirar, por ejemplo, una lesión muscular. Tenemos la suerte de que una lesión muscular que tengamos, el diagnóstico temprano y diferencial lo podemos hacer casi de forma instantánea por los medios de los que disponemos. Entonces, lo que sabemos es que, por ejemplo, pues en las primeras 48 horas, 72 horas, lo único que podemos hacer es controlar la fase inflamatoria inicial. Intentamos que no se haga un proceso aberrante, con aplicación de hielo, con vendaje compresivo. Podemos aplicar también métodos de drenaje linfático, pues tanto de forma manual como con presoterapia, e incluso utilizar métodos como la tecarterapia, la más famosa es la marca Indiva, en el que intentamos pues aumentar el plazo, disminuir en este caso el plazo de reparación biológica del tejido. A partir de esas 48 o 72 horas empezamos ya a trabajar de forma dinámica, porque hasta ese momento sabemos que la posibilidad de aumentar la cicatriz del tejido conectivo es mayor, y podemos empezar a hacer trabajo de baja carga e incluso pues, utilizar también la hidrocinesteterapia, la piscina, que nos permite una movilización precoz en descarga, y el propio efecto de la presión que ejerce el agua sobre los miembros pues nos permite mejorar esos tejidos. Entonces utilizamos esos métodos: presoterapia, tecarterapia, electroterapia, presoterapia, etcétera, etcétera. A ver, son evidentemente tres pilares básicos. El reposo, bien entendido como descanso, es fundamental. Mal entendido como espera X tiempo a ver si deja de doler, evidentemente es nocivo, porque el movimiento es fundamental y es el que nos va a conseguir hacer la diferencia entre recuperar un tejido o regenerarlo. Podemos recuperarlo con un tejido no idéntico al que se ha lesionado, y regenerarlo es un proceso en el que entendemos que se recupera el mismo tejido, que podemos sustituirlo por otro de mismas capacidades.
La nutrición, evidentemente, es la gasolina que nos nutre. Entonces, sin una buena nutrición, sin unos alimentos adecuados, que para eso tenemos dentro de los cuerpos médicos figuras como la del nutricionista, que nos ayuda enormemente, no tendría lugar. Y después hay que ir llevando un proceso en el que evidentemente se consiga seguir una línea metodológica lo más actualizada posible, lo más adecuada posible a cada una de las sesiones. El trabajo psicológico es algo que vaga siempre, por decir así, en la parte de atrás. Es algo que no se ve, es algo para lo cual tampoco nos hemos formado específicamente, pero evidentemente tú cuando juegas con la ansiedad de un deportista que lo que quiere es, como dijimos antes, recuperarse lo antes posible, poder volver a estar disponible, y hay algo físico que le impide hacerlo, es muy complejo de manejar. El tipo de lesión, el momento de la lesión, aspectos individuales como si es la primera lesión o no, si acaba o no acaba contrato, el rol que desempeña dentro del mismo equipo. Son aspectos que hay que ir trabajando y yo creo que son aspectos fundamentales en una camilla. Ya solo el que vengan los jugadores, que tú estés tratando y hablando con ellos, es una forma de evadirse también del estrés que ejerce la propia competición en los entrenamientos y ayuda inequívocamente a la recuperación del paciente. Bueno, son procesos completamente distintos, aunque el mecanismo lesional pueda ser el mismo. Evidentemente, como hablábamos antes, el metabolismo entre una persona común y un deportista de élite es completamente distinto. El proceso de regeneración y reparación de tejidos va a ser 1000 veces superior y mucho más temprano el de un deportista de élite. Y aparte hay otro factor que hay que tener en cuenta y es la disponibilidad. Un deportista de élite, su trabajo y su vida podemos dedicarlo evidentemente toda la recuperación. Una persona de pie y normal lo que va a tener es que compaginar su vida laboral, su vida familiar, etcétera, con su proceso de recuperación. Entonces los plazos puede que se alarguen un poco más y que no sea capaz pues, de dedicar tantos esfuerzos para ello. Sin embargo, después al final deberían ir pasando por unas etapas, prolongarse un poco más o un poco menos, pero tenemos que intentar abogar porque el tratamiento sea lo más similar posible. Sin lugar a duda, sin lugar a duda. De hecho, nosotros intentaríamos siempre aplicar los mismos métodos, los mismos procesos a una persona de a pie que a un deportista. Las mismas máquinas, la misma pauta de ejercicio, si pudiese llegar a realizar, jugaremos con intensidades, con tipo de ejercicio, adecuaremos más o menos en función de la práctica deportiva que se haga, ir hacia ese momento de gesto deportivo o de gesto funcional, pero en el fondo sí que se pueden aplicar exactamente las mismas técnicas y exactamente los mismos métodos, un poco adaptados, pero en el fondo iguales. Aquí tenemos que diferenciar claramente. Una cosa es la recuperación de un periodo de actividad elevado que podamos hacer, que cada uno en su casa, evidentemente, pues aparte de lo que hablamos de una buena nutrición, un buen descanso, se pueden aplicar, si tienes disponibilidad o no, de presoterapia, se puede hacer baños de crioterapia, se puede hacer algún tipo de automasaje relajante. Al día siguiente nosotros siempre hacemos aquí una pauta de trabajo de fuerza suave, un poquito de carga aeróbica, unos estiramientos. Entonces eso lo puede hacer cualquier persona después de un esfuerzo. Cuando hay una lesión, la gente, por favor, que siempre acudan a un profesional sanitario certificado para poder hacerse cargo de sus lesiones. En este caso yo creo que el idóneo sería acudir al fisioterapeuta, porque si el caso fuese más grave y necesitásemos ayuda médica, el fisioterapeuta siempre está capacitado para derivar a un servicio pues, de traumatología o de medicina general. Pero siempre que tratemos una lesión, intentemos no darle poca importancia y acudamos a un profesional sanitario.